El gobierno nos quiere instalar el problema de la violencia política en Argentina. Sus discursos son muy claros, de una anotación claramente anticomunista también, y pretenden utilizar esos discursos violentos para amedrentar al pueblo trabajador y de alguna manera ganar las calles mediante la represión. Pero el discurso violento del gobierno también tiene un lado B, y es el discurso del progresismo. Ese discurso en donde nos pretenden meter hacia adentro y ahondar en un pacifismo en el cual los pueblos no tienen derecho a la defensa, no tienen derecho a la autodefensa, no tienen derecho a defenderse cuando nuestros viejos son apaleados, cuando se nos reprime en todos los órdenes de la sociedad, no solamente en una plaza, en el microcentro porteño, sino también en los barrios, también en las fábricas, en los lugares de trabajo. En la columna de hoy queremos hablar un poquito de estos temas, el problema de la violencia que agita el gobierno por un lado, el problema del pacifismo con el cual el progresismo pretende que aceptemos la violencia del sistema, y un elemento muy importante en todo esto es cuál es el origen de esta violencia. ¿Podemos hablar de que no existe la violencia en este estado actual de cosas, de que no existe la violencia en este sistema capitalista? Y claro que es así, porque no se puede disociar el problema de la violencia con el problema del sistema en el cual vivimos. Porque desde la existencia de las clases, y por ende desde la existencia de los estados, las clases dominantes han utilizado esos estados principalmente como un órgano de represión contra las clases oprimidas para garantizar su dominación. Y si vamos a la historia política de nuestro país, tenemos antecedentes de muchísima data para poder graficar el problema de la violencia política y de dónde surge la violencia política en concreto y particularmente en la Argentina. Ya con la conformación del Estado-Nación argentino en el siglo XIX, las diferentes campañas al desierto, llamadas campañas al desierto, y otras que se encargaron casi de exterminar a los pueblos nativos, podemos decir que fue el inicio o el bautismo, digamos, del Estado argentino en lo que es el problema de la violencia, ¿no? Pero ya entrados en el siglo XX, tenemos ejemplos también que son muy gráficos, como en 1919 la represión a la huelga de los talleres Bacena, donde hubo más de 700 muertes, donde inclusive hubo niños desaparecidos. En 1921, la represión a la huelga de la Forestal, en la provincia de Santa Fe, que dejó un saldo de entre 500 y 600 víctimas, y que según el diario La Vanguardia y algunas investigaciones ascienden a un número de más de 1000. Entre 1920 y 1922, en la Patagonia, la represión del ejército a la huelga obrera allí que se produjo en esos años dejó más de 1500 muertos. En 1924, en la provincia del Chaco, más de 400 hombres, mujeres y niños fueron masacrados en lo que se conoce como la masacre de Napa Alpí. En 1947, en Formosa, durante el primer gobierno peronista, a través de Gendarmería Nacional, el Estado argentino fusiló a mujeres, niños, hombres y ancianos del pueblo Pigalá. En 1955, el bombardeo de aviones de la Marina contra civiles en la Plaza de Mayo, que dejó más de 300 muertos y mutilados. Ya en la década del 60, las movilizaciones obreras y estudiantiles como en Tucumán, Corrientes, Córdoba, Rosario, dejaban como saldos muertos y heridos producto de la represión estatal. Cabe agregar que todos estos ejemplos que hemos dado
han sido el producto de la lucha de clases y han sido ejercidos por las instituciones de la burguesía, que estaba acompañada en muchos casos por grupos civiles, por lo que podríamos decir grupos hasta paramilitares que actuaban en esa represión. En ese contexto es que se da la aparición de organizaciones político-militares en la década del 60, como el ERP, por ejemplo, el Ejército Revolucionario del Pueblo, que se da también en un contexto en donde se alternaban dictaduras con democracias efímeras o muy débiles que estaban en la disputa por imponer un cambio en la estructura productiva del país y que no podía ser llevado a cabo a fondo por precisamente la virulencia y la resistencia de la lucha de clases. Claro, o sea, toda esta parte de la historia no existe para el gobierno, para el Estado en general. Las masacres que se producen desde arriba no existen para nada, ¿no? Exacto. Solamente existe la violencia cuando la ejerce el pueblo o un sector del pueblo. Es decir, cuando responde a la violencia estatal, la única violencia que existe es esa, ¿no? Claro, porque la burguesía, en este caso también el gobierno actual, trata de reescribir la historia desde ese aspecto, desde el aspecto de poner la violencia en los explotados y no en los explotadores. Cuando en realidad los explotados nos estamos defendiendo de la violencia que ellos ejercen incluso desde el aparato del Estado. Claro, cuando lo vemos así tiene mucho sentido hablar de autodefensa, digamos, ¿no? Por supuesto. Y no de violencia así como una cosa abstracta. Por supuesto, claro, porque todo el problema de la violencia tiene que ver con que la burguesía, así como se apropia de todo lo que produce la sociedad, se quiere apropiar del uso de la violencia y quiere deslegitimar la violencia de los pueblos cuando esos pueblos resisten o rechazan o se defienden, como vos bien lo decís, de esa violencia ejercida desde Porque arriba. En definitiva lo que reclaman es el monopolio de la violencia, ¿no? Exacto. Que el único que puede ejercer ese acto represivo sobre la otra clase es el Estado, que está en manos de la clase dominante, la burguesía. Entonces, Totalmente. La clase en el poder sería la única que puede ejercer la violencia libremente, digamos. Exactamente. Y ahí volvemos al principio. ¿Por qué el gobierno de Milei toma este discurso de la violencia política, de la violencia verbal, del anticomunismo, del insulto, de la denigración? Lo toma precisamente para preparar cierto terreno, ¿no?, para ejercer la represión justamente cuando el pueblo resiste a los planes que quieren llevar adelante. Como ha pasado en la represión a los jubilados y ha pasado en otro tipo de represiones, como pasó el año pasado en Salta contra los llamados bagalleros, que son trabajadores informales que llevan... Que le salieron a contestar también a la represión. Exactamente, que se defendieron y bueno, allí hubo un muerto inclusive, ¿no?, de un trabajador muerto. Acá el problema es que la burguesía monopolista, ya más allá de Milei, sabe que su enemigo de clase sigue siendo la clase obrera y el pueblo explotado y oprimido. Entonces ejercen una especie de anticomunismo preventivo precisamente para poder instalar el problema de la violencia como algo natural. Justificable, inclusive. Exacto. Y si podemos decir hasta para ganar cierta base social. Ahora vos fijate que el sector del gobierno, digamos, de la Libertad Avanza, reclama el monopolio de la violencia desde el punto de vista del enaltecimiento de la violencia, claro, y del uso indiscriminado, de su derecho a usar indiscriminadamente el aparato represivo. Derecho entendido, ¿no?, en los términos del derecho burgués. Sí, sí, claro. Ahora, del otro lado, el lado B, como decíamos al principio, el progresismo reclama el pacifismo, digamos, claro, ¿no? Claro. Para unos, todo lo que tiran piedras en la plaza son subversivos, comunistas, infiltrados. Y para otros son infiltrados, claro, ¿no? En el discurso del gobierno son todos comunistas que tienen que ser ejecutados en plaza pública,
Y en el discurso del progresismo son todos infiltrados. Y ahí no hay medias tintas, y lo que pretenden hacer desde el discurso progresista es sembrar también el miedo, la división y esta suerte de quédate en el molde, nos tenemos que movilizar tranquilo y que nos caguen a palos tranquilamente, digamos, ¿no? Claro. Que ni una cosa, ni el discurso violento del gobierno, abiertamente anticomunista, abiertamente antiobrero, es un discurso que claramente nos beneficia a los trabajadores, desde ya que no, pero el otro discurso también es muy peligroso porque pretende atarle las manos a la clase obrera y dejar que pasen los ajustes como si nada, intentando coartar el derecho de todo pueblo a la autodefensa. Y con un discurso y con otro, los tipos lo que pretenden instalar es el monopolio de la violencia por parte del Estado y negar la posibilidad de que exista algún otro tipo de alternativa por parte del pueblo, inclusive como alternativa el uso de la violencia para la defensa, ¿no es cierto? Para la defensa de sus intereses de clase, la clase obrera. Y de su integridad física, inclusive. Totalmente. Bueno, volvemos al principio y al problema de las clases. Tanto unos como otros, es decir, los que levantan la violencia desaforada como el gobierno de Milei, como el sector progresista que levanta el pacifismo, son variantes de una misma visión de la clase dominante que es la burguesía monopolista. Que en última instancia lo que discuten es de qué manera nos dominan mejor. mejor. Si con la violencia abierta o claro. A eso iba. El problema es que nadie salga de las instituciones del sistema. Cuando justamente el problema son estas instituciones, este sistema, y es eso lo que tenemos que superar, ¿no? Exactamente, por ahí va la cosa. Bueno, así que al discurso violento que nos quiere imponer el gobierno y al pacifismo que nos quiere introducir el progresismo como manera de garantizar la continuidad de la violencia de este gobierno y de este sistema, le tenemos que contestar con organización de los trabajadores. Organización que incluye la autodefensa del pueblo. Y esa organización, precisamente, hacerla desde las bases, desde las organizaciones genuinas de la clase obrera y del pueblo movilizado allí desde sus lugares, con la mayor masividad posible, porque esa forma también de llevar adelante la lucha tiene que ser ejercida por esa masividad y no quedar reducida a ningún grupo ni a ningún aparato que venga a reemplazar a esa masividad y a ese ejercicio que tienen que hacer las propias masas, ¿no? Claro, porque esto es un problema de clase contra clase. Nuestra organización tiene que ser una organización de clase y no de aparatos. Así es. Entonces, bueno, así terminamos este... No, eso está... Yo creo que queda bien. Sí, que sí. con tu así es, como terminó cierra fue bien. Sí, sí.